Directo. Ahí estamos. Ahí está la cosa. Ya estamos ahí. Siempre tardo unos segundos más en saber si estamos en directo o no con este nuevo sistema de emisión, pero ya estamos. Así que nada, chavales, ya estamos con la previa, ¿eh? Ya estamos en modo Champions. Yo ya estoy con la sensación de Champions en la cabeza. Y nada, he estado pensando que yo creo que ya es el día de hoy para ponernos a analizar un poquito al rival, ¿no? Un poco estrellas, cómo juega, un poco, pues bueno, las claves, ¿no? Por las cuales puede pasar el poder ganar el conjunto de Simone Inzaghi. Este Inter de Milán, que llega en los primeros puestos de, obviamente, la Liga Italiana, que no llega exultante a nivel futbolístico, dicho sea de paso, pero que es un equipo, obviamente, que hay que respetar muchísimo, porque tiene muy buenos futbolistas, de los cuales ahora hablaremos en detalle, pondremos el bisturí. ¿Qué pasa, Mugen? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, tío? ¿Cómo va todo? Hoy a la 1:30, ¿eh? He entrado, no a la 1, pero vamos, siempre, ¿vale? En YouTube va a ser esto, tipo 12, 1:30, para abrir un poquito el apetito del día de todos vosotros, de todos los madridistas. ¿Qué pasa, Francisco? Ahí está, empieza lo bueno, ¿eh? Empieza la chicha, empieza la Champions, ahí, mañana. Hoy el Barça, que también es interesante. También es muy interesante ver al Barça, creo yo, ¿no? También juegan el Villarreal y el Sevilla, pero bueno, ¿qué queréis que os diga? Sinceramente, yo el partido que voy a ver esta noche va a ser el Barça-Bayern, a ver si el Bayern, pues, latiza bien, ¿no? Al conjunto culé. ¿Qué pasa, Alex? ¿Cómo estás? Muy buenas. Bueno, chicos, ir mostrándome vuestras sensaciones. ¿Cómo respiráis con el partido? Porque, lo dicho, ahora vamos a hablar de cómo juega un poquito este Inter de Milán, que creo que se refleja bastante lo que era el estilo Conte, con tres centrales, laterales largos, futbolistas peligrosos, gente buena en el centro del campo, arriba Lautaro, la gran referencia, pero ojito a Joaquín Correa, el internacional argentino, Edin Dzeko, delantero clásico, de gol, de toda la vida, de los de siempre, de los que va a rematar absolutamente todo, ahí el juego de Torres va a ser peligroso, el juego aéreo, y es un equipo, lo dicho, que no está en la primera línea de equipos Champions, porque no lo está, sería engañarnos, pero en una caja B de equipos Champions sí que creo que está. ¿Qué pasa, Mario? 1-4, ¿no? Te veo con confianza, te veo fuerte, te veo en plan de que vamos a pasarles por encima. Hablando de pasar por encima, habéis visto la entrevista, ¿no? Que le han hecho a Vinicius en el diario AS. La verdad es que ha sido extensa, ha hablado absolutamente de todo, Vini. De, bueno, sus inicios en el Real Madrid, de su relación con Carlo Ancelotti, Benzema, Marcelo, el tema del gol, cómo lo ha ido trabajando. Bastantes curiosidades, cosas bastante molonas. Hoy somos alemanes, auf geht's, ahí está, somos alemanes, sí señor, Mugen. Hoy yo soy bávaro a tope. Ahí estoy, dice Alex. Yo soy optimista, porque el año pasado les ganamos los 2 partidos. Bueno, cada año es un año diferente, es de perogrullo, y hay que competirlo, ¿eh? Que luego vienen los sustos de Champions. Mario, por ejemplo, está con mucha confianza. No sé si excesiva, ¿eh? Porque luego venimos de un precedente de fase de grupos muy chungo. La temporada pasada con el Blačka, con el Shakhtar y con el Inter. 2 equipos van a repetir, excepto el Zenit de Tiraspol. Los demás, los mismos que el año pasado. Paradojas de la vida. Lo dicho, protagonistas. Lautaro, que ha empezado marcando en estos inicios de la Liga Italiana, y a mí me parece un buen futbolista, que se le ha dado mucho hype hace 2-3 años, pero me sigue pareciendo un buen delantero, y que se está consagrando arriba con Argentina. Es un delantero peligroso, rápido, potente. Han perdido a Ashraf, al margen de Lukaku, como ya dijimos, pero tienen a Denzel Dumfries, que me parece uno de los mejores carrileros del mundo, el holandés. Me parece un jugador muy interesante, muy bueno. Dice Francisco, Koeman, a ver, que vais hablando. Koeman fue entrevistado en Holanda y debió decir que el Barça sigue arriba. A ver, estoy viendo que... ¿Vosotros me veis bien, chicos? Porque me pone aquí como una alerta. Yo creo que sí me veis bien, ¿no? Se escucha bien, todo en orden. Bueno, si no me decís algo. Vale. Las imágenes ayer en el chiringuito de cuando jugaba en el Flamengo demuestran la calidad que tenía. Hablamos de Vinicius, sí. La verdad es que sí, era curioso. Ahí está Enrique Padre, Enrique Recio Padre. Sí, la verdad es que Vinicius en el Flamengo creo que en 37 partidos marcó 7 goles en lo que era en el Brasileirao y jugó bien. Jugó muy bien. Y al final, pues en Madrid ya se está encontrando con el gol. Dice Mario,
yo confío mucho en Álava, con Militao para mejorar la defensa. Yo pienso que los dos van a ser titulares, efectivamente. Nos dice, en este caso, Mugen, ¿cómo está en la enfermería? Bien, la enfermería, chicos, está de la siguiente forma. Gareth Bale, larga duración. Kroos, obviamente, todavía no está. Marcelo, no se sabe qué ocurre. Mendy, tampoco. Supongo que esta tarde le preguntarán a Carlo Ancelotti. Las buenas noticias, sobre todo una, David Álava, que va a ser clave este año en defensa, vuelve. Y, por otro lado, también Jovic, que está en la convocatoria que presentó ayer el Real Madrid. Más cositas. Mario, quien vimos a Vinicius en el Castilla debe saber que no es normal con los golazos que metía. Bueno, al final, yo creo, Mario, y no sé si estáis de acuerdo los demás, madurez, tiempo, trabajo, constancia. Dicen varios medios de comunicación periodistas de que Vini está trabajando a full, lo que es el tema de definir, la definición de cara a la portería. Y eso es sumamente importante para un tipo que produce tanto, ¿no? Lo hemos hablado, chicos, muchas veces. Vinicius produce muchísimo en la fase ofensiva, es el tipo más creativo, más veloz ahora mismo del Real Madrid, a la hora de romper rivales, y es clave que esté atinado arriba. Álava, muy buena noticia, muy buen, sí, sí señor, que además en defensa no nos sobra la gente, ahora mismo. Sí, es verdad que en el fútbol brasileño es un fútbol más lento, los campos son más altos y el fútbol es más pausado, aunque luego con mucha celeridad en lo que es la parte de arriba, en la parte ofensiva, pero en la parte creativa son partidos lentos, normalmente los partidos de la liga brasileña, al menos lo poco que yo he podido ver, mediante el Fluminense con Ana Paula, que es la que me ha enseñado, bueno, me ha puesto algún partido y tal, de sudamericano, también de partidos, ¿no? En Sudamérica en general. Sí, ahora es más dinámico el juego, sí, sí, totalmente, Mario, lo suscribo. Sí. Pero vamos. Bueno, dice Enrique, mi padre, que Lopetegui y Zidane, con su contexto del fútbol, no le ayudaron mucho. No, Lopetegui no. Zidane, yo no estoy de acuerdo. Creo que hay una campaña clara para azotar a Zidane por parte del Chiringuito, como ya bien sabemos. Y yo no estoy de acuerdo. Deportivamente, por lo que sea, pero jugó mucho Vinicius. Tuvo muchos minutos. Y los puntos de confianza llegan con minutaje, jugando. Y Vinicius jugó con Zidane. No sé. ¿Qué te pareció el gol de Canales? Sergio Canales, golazo. Efectivamente, frente a la Granada. Gol clave del Betis. Una barbaridad de jugador. Una barbaridad de futbolista, Sergio Canales. Malditas lesiones de la rodilla. En el Valencia, la verdad es que tuvo momentos de impacto para ser un jugador más brutal, si cabe. Le falta fondo físico y potencia, pero potencia a nivel de velocidad de conducción. Pero pasa muy bien, lee muy bien el juego, un extraordinario golpeador de balón. Una zurda preciosa tiene Sergio Canales. Saludos a Enrique Padre, dice muy bien. Sí, sí, ahí está. Enrique Padre es el que me hizo ser madridista. Germán Castro, buenos días, saludos desde Panamá, a la Madrid. Ahí están mis panameños ya entrando, que sois varios desde Panamá, tierra buena. Y estáis entrando ahí en bastantes directos en general. Me alegra un montón. A ver si más gente de Latinoamérica vais entrando. Que ya allí es la 1:39, así que allí en Panamá son 5 o 6 horas, ¿no? Si no me equivoco, Germán. Así que estáis de mañana ahí, despertando, y si despertáis con un directo madridista, oye, pues mira, mucho mejor. Mira, Alexi nos hace un remember. Recuerdo que contra el Inter también jugamos en la 98-99, ganando 2-0 en Sevilla y perdiendo 3-1 en Milán. Al final fueron ellos primeros. Sí, al final, vamos a ver qué es lo que pasa. El Shakhtar creo que puede ser el juez y el verdugo del grupo. En principio, obviamente, Madrid e Inter favoritos, pero el Shakhtar es un equipo peliagudo. Y luego el Sheriff no nos debería poner problemas, pero yo qué sé, el fútbol está muy loco. Y bueno, y el que te hizo sin más también, efectivamente, muy bien. Es decir, digamos que fue el 50% de la fabricación de Enrique Félix Recio, que soy yo. Ahí está. Óscar, puede que Zidane sí le haya dado oportunidad a Vini, pero si no destacó como ahora, igual el problema era el estilo de juego de Zizou. Mucho control de balón, pero poca verticalidad. Puede ser, chicos, no lo sé. Yo creo que es muy subjetivo eso, ¿vale? Y al final, seguro que todos tenemos un poquito de razón. La realidad es que Vinicius tuvo minutos. Sea por la lesión de Hazard, sea porque no estaba Bale, por lo que sea, pero jugó. Germán, 6:30 de la mañana. ¡Wow! Pues sí que estás madrugando, tío. Estás madrugando un porrón. Aquí estamos ya a mediodía, que luego iré a comer con mi chica. Vamos a ir a comer a un sitio rico. Muy rico. Fernando Lainez. ¿Qué pasa, Fernando? Uno de los habituales de Madridismo al Día. El Shakhtar son unos paquetes. Hombre, yo tendría un poco de respeto al Shakhtardones, que ya el año pasado no la lió. No la lió y mucho. Así que, cuidadito. A no ser que me hagas un scouting y me digas, oye, que es que este año son un bluff, es un equipo siempre peligroso. Estoy de acuerdo. Era un fútbol lentísimo con Zidane. Ahí está Mario.
azotando a Zidane. Nada nuevo, ¿eh? Aquí todos tenemos nuestras filias, nuestras fobias, es normal, esto es fútbol, y el Real Madrid es así. Al final tenemos, pues bueno, entrenadores, futbolistas, que los apoyamos más o menos, y es normal. Es natural, chavales. Aquí, desde el respeto, vamos, caben todas las opiniones, ¿eh? Dice Mugen, comida brasileira. Joder, yo tengo un hambre desde las 7 sin comer. ¿Qué dices, tío? Cómete algo, un tente en pie, ¿no? No puedes comer nada antes de comer, vale la redundancia. Un tapeo. Los que estáis currando en Ofi, ahora podréis ir tomando un sándwich o algo. Y tú, Germán, desayuna. Que hay que coger energía para ir a por el día. No, no es un brasileño, Mugen, por cierto. No es un brasileño, es comida española, pero muy rico. Muy rico. Vini con Zidane sí jugó. Claro, sí jugó. Dice Fernando, sí, pero son unos paquetes. Antes, hoy y mañana. Vale, fenomenal. Mario, a mí Zidane me gusta, pero a Vini no le favorecía nada la forma de jugar. No sé, yo al Madrid le he visto defender mejor que nunca con Zidane, probablemente. Será también porque los jugadores estaban en un gran estado defensivo, pero el bloque también. Y Vinicius, otra cosa no, pero si el bloque está abajo y defienden atrás, a la hora de pillar las contras, Vinicius se pone en modo disfrutón. Así que creo que le venía muy bien el estilo de Zidane. Así que no estoy muy de acuerdo con vosotros, chicos. Cuando el Madrid jugaba la contra con Zidane, creo que Vinicius se aprovechaba mucho. Y aparte el Madrid ha jugado muchas veces también dominando partidos con índices de posesión muy altos. O sea que no sé. ¿Con qué programa haces los vídeos de madridismo al día? Con Photoshop. O sea, bueno, esto te lo puede responder mejor Ana Paula, que es la parte de producción. Seguro que ahora os lo escribe, ¿vale? Porque ella está haciendo otras cosas, pero está también atenta al directo. ¿Vale? Yo llevo la parte, obviamente, de comunicación, locución y estructural, pero ella lleva la parte de edición. No me acuerdo del programa ahora mismo. Yo creo que era Photoshop, pero estoy fatal de la pinza y puede que no sea Photoshop, pero creo que sí. ¿Ves a Zidane, dice Alex, entrenando al Madrid una tercera vez? No, no lo veo. Terceras partes creo que no son buenas. Las segundas no fueron extraordinarias y la tercera no la veo. También jugó porque Hazard no estaba, sea por lesión o por baja forma física. Pero si Hazard hubiera estado sin esos problemas, Vini no hubiera tenido prácticamente minutos. Bueno, pero hubiéramos tenido un Hazard extraordinario. Yo que sé, la vida es así. Adobe Premiere, dice Ana Paula. Vale. Lo siento, cariño, no me acordaba. Vini vino muy verde, yo creo. Debe impresionar jugar en el Madrid, claro. Y yo creo que tampoco aprovechó las oportunidades. Yo creo que, sinceramente, el focalizar, poner el foco a nivel de culpabilidad del rendimiento de Vinicius con el gol en Zidane, aunque no estaba dando sus mejores prestaciones por Zidane, creo que es reducir un poquito todo, ¿no? Creo que al final Vinicius llega con 18 años al Real Madrid, no empieza muy bien con Lopetegui, que con Lopetegui sí que no tiene confianza, porque es que ni lo convoca, y que yo sepa Vinicius empieza a jugar con Solari. De hecho, el que le da realmente confianza, bastante más que Ancelotti, es Solari. Ancelotti, de hecho, es que yo la verdad es que me sorprende porque se nos olvidan las cosas muy rápido. Ancelotti no pone de titular a Vinicius al principio de temporada. Y de hecho le ha puesto 1 o 2 partidos. Él ha apostado por Bale, Hazard y Benzema. Y ahora, como no está Bale, pues Vinicius titular. No sé, la verdad, chicos, yo a veces hay cosas que me sorprenden un poco. Me sorprenden un poco. A la hora de marcar verdugos, jueces y diablos dentro de la historia, ¿no? Yo creo que Vinicius es el primer responsable para lo bueno y para lo malo. Siempre el jugador es el primer responsable. Luego hay cosas que te suman o te restan, pero el primer responsable de lo que produce un futbolista es el propio futbolista. Yo sí veo a Zidane entrenando, de nuevo, sí lo Ancelotti. Entiendo, quieres decir, Germán, si Ancelotti se va, ¿no? Claro, Mugen creo que en este caso está un poquito más en mi línea, un poco hablando de la evolución y la progresión de Vinicius. Chicos, la evolución y la progresión de Vinicius, el trabajo está dando sus frutos y no es de un día para otro. ¿Tienes póster de la Supercopa? Sí, de la Supercopa no de ahora, de la Supercopa del año pasado que conseguimos con Gavidec, Facu, Anthony Randolph, etc. Y iremos actualizando, Iremos actualizando el set. Tenemos la camiseta de Benzema también el año pasado. Tenemos la de este año también, o sea que... bueno, tenemos varias camisetas. La verdad es que aquí camiseta del Real Madrid hay. O sea que por eso no... Sí, tenemos que actualizar el set, Ana. Cariño, hay que actualizar esto un poquito. Pero bueno. Chicos, del Inter, ¿qué os preocupa? Que os veo muy confiados, Os veo con mucha confianza. No sé si excesiva, No, pero está bien, a ver. Yo entiendo que confíes en el equipo, pero a mí me parece un buen equipo el Inter. Dumfries,
Yo veo a Varela, que es muy buen jugador, Joaquín Correa, Alexis Sánchez, Vidal supongo, no sé si va a estar de titular, pero es un jugador que siempre compite. Siempre es de esos equipos peligrosos y creo que tiene con Simone Inzaghi, el hermano del Pipo, siempre es un equipo bastante estructurado a nivel posicional, a nivel táctico bien trabajado, creo, este Inter, ¿no? No sé si algunos seguís más fútbol internacional. Yo hago seguimiento, pero no estoy encima del todo. Yo creo que Zidane no va a querer volver y con razón. Esta vez ha debido acabar bastante hasta las narices. Sí, muy bien, totalmente de acuerdo, tío. Hoy estamos de acuerdo en todo, macho? No vamos a hablar de Lasso, vamos a seguir así. Porque va muy bien, ¿eh? Yo estoy muy de acuerdo. Dice Oscar, si le ponen las mismas ganas que en la segunda parte contra el Celta, deberían ganar fácil. Y sobre todo defender mejor, chicos. Creo que no podemos conceder errores grosos, porque si no, tenemos problemas. Ya los tuvimos contra el Celta, obviamente, contra un equipo como el Inter los vamos a tener más. Muy bien, yo tampoco lo veo tan claro. ¿Este año hay valor doble de goles fuera o...? No, no hay valor doble. No hay valor doble en la Champions. No hay valor doble, esta vez. Te me has adelantado, ¿eh? Te me has adelantado con el tema de Lasso. Sí, tío. Menuda tuvimos ayer. No, pero bueno, de buen rollo, ya sabes. Nos gusta debatir. Es sano el debate. Desde el respeto de los seres humanos y las personas, pero está guay. Fernando, muy tranquilo, es un partido que se puede perder fuera. Y el Inter, pero confío en el Madrid. Bien, Fernando, te veo positivo. Que a veces te veo un poco negativo, tío. Así me gusta. Positivo. Alex, preocupa que ganarán la Liga Italiana del año pasado por encima de la Juve de Cristiano. Sí, la ganaron con Antonio Conte y haciendo un gran trabajo. ¿Qué ha pasado con Tompkins? Muy bien, cuéntame. ¿Qué ha pasado? Voy a buscar en Twitter. ¿Ha dicho algo Sánchez Blas? Es baja de larga duración, ¿no? Hasta donde yo sé. No tengo constancia de cosas nuevas. Yo voy a buscar también, ¿vale? A ver si hay algo. El último... Bueno, no veo nada nuevo, creo. Si no, dime, ¿vale? Estoy buscando. Juan Tito, si en un hipotético caso vienen Kylian Mbappé, Haaland y Vini, explota, ¿qué pasa con Benzema y Hazard? Pues que creo que Hazard lo tendría difícil. Hazard vamos a intentar sacarle argumento deportivo, rendimiento, pero desde luego con Mbappé lo va a tener muy difícil. Hazard ya debería estar contento con el rendimiento que ha dado de estar en el Real Madrid y que se le mantenga. Ahora es su momento de competir y luchar. Y oye, es un jugador con enorme talento. Si lo hace, todos sonreiremos. Dicen que es más complicado de lo que creían y que es de larga duración, sí. Bueno, yo ya te dije, tío, no sé qué pensáis tanto tú, Mugen, ahora como los demás, pero yo dije que hay que fichar un 4. Por cierto, Ana Paula me dijo algo de que Papá Petru está sin equipo, ¿o era mentira? O sea, o se le fue la pinza. Porque algo me pareció ver. A lo mejor se me fue, chavales. No. Papá Petru le dio la victoria ante la Virtus. Jugaron ante la Virtus de Bolonia. Ah, bueno, pues ya está. Me he flipado. se me ha pirado la olla. Se me ha pirado, tíos. Se me ha pirado. Vale. Yo pondría todos los partidos a eliminatoria pura ida y vuelta, desde el principio, y quitaba la fase de grupos. Bueno, a nivel de emoción estaría más emocionante, Oscar, sí. Habría que verlo, darle una vuelta. Alex, entonces habría que fichar un ala pivot. Sí, yo pienso que sí. Ndiaye y Tristan creo que son jugadores que van a tener que ir creciendo al ritmo del equipo, pero que obviamente no les puedes dar, digamos, el sostén de 4 en primera plantilla con insignia, ¿no? O sea, no pueden ser jugadores relevantes a la hora de sustituir a Yabusel o competir con Yabusel. Y Yabusel necesita competencia. Troy Tompkins le puede, pues eso, competir. Es importante tener competencia en los puestos. Sí, Papa Petru, que se me ha ido, chicos. Lo de Papa Petru es así. Está en Panathinaikos y jugando bien, además. A mí me parecía muy buen fichaje, ¿eh? Cuando salió por ahí la información de que estaba buscando... Yo creo que al final estaba buscando un buen contrato y ya está, pero si hubiera salido, había que haber estado atentos. A mí me gustaba cuando había 2 fases de grupo, así ganábamos la octava y la novena, pero en esas fases de grupos había muchos equipos, ¿no, Alex? Yo eso no lo veo tan bien, creo que limita un poquito el nivel Champions. A mí me gusta que haya una fase de grupos, ya que estamos en la Champions. Lo que sí a lo mejor quitaba es octavos de final y dejaba solo cuarto de final, semifinal y tal, pero bueno. Esta es la Champions tal y como la tenemos y es lo que hay. Dice Mugen, yo ficharé un 3-4. ¡Anda! Oye, ¿tú siempre has estado en mi carro o qué? Porque yo lo llevo diciendo toda la vida. Bueno, toda la vida, todo el verano, que fichemos un 3-4. Un jugador que se adapte a las dos posiciones, como Papa Petru. Yo creo que habría que fichar
Un 4 efectivamente, y fíjate, lo del escolta a lo mejor con Nigel Williams-Goss lo podemos solapar un poco, el asunto y la no comparecencia de Jace Carroll. Bueno, Mario, no lo sé, ¿a quién fichamos? Se hace un scouting y fuera. Esta gente, desde luego, capacidad para hacer scouting tienen. Y dinero tenemos para poder fichar a un jugador decente, creo yo. A día de hoy no creo que fichen. Bueno, ya sabemos que somos más bien del puño de hierro, pero creo que algo que habría que fichar. Francisco, a Mirotic. Vamos a por Mirotic, sí. Nah, yo ni aunque pudiéramos fichar a Mirotic, yo ya no lo fichaba, tío. Ya es una cuestión de colores, de orgullo. No. A ver, él seguro que tampoco tiene la culpa de todo, de que no haya fichado por el Real Madrid. Pero al final, tío, ha hecho declaraciones, cosas, ¿no? No sé, ya está. Mirotic, ya está. Mario, yo confío en Buksevich. Bueno, ojalá. Sí, pero es que el Madrid no necesita un suplente, necesita alguien que compita con Yabusel. Son equipos top, necesitamos una rotación extensa en la zona, tanto en el 4 como en el 5. Que luego pasa lo que pasa. Se te lesiona un Randolph, un Tompkins, y mira qué cara tenemos ahora mismo. No hemos reaccionado a esas bajas, y sobre todo a que ya sabíamos de Randolph. Y luego Tompkins, pues mira. Pero que da igual, Mario, que no nos juguemos títulos, tío. Pero que es cuestión de tener... A ver, ni fichar a un parche ni a una estrella. Se puede fichar a algo intermedio que no sea Alex Tallus. No sé. Yo creo que hay que cubrirse ante las adversidades. ¿Qué pasa si de repente Yabusel empieza a tener problemas de estado de forma, que ya ha tenido anteriormente? ¿Qué hacemos? ¿Metemos a Buksevich de titular? Yo creo que hay que adelantarse. Precisamente los gestores buenos son los que se adelantan a los problemas y los que saben tomar decisiones y solucionar pues, situaciones problemáticas, como puede ser esta. Ya, pero es que, ¿cómo van a llegar? ¿En qué estado de forma? Cuéntame. ¿En qué estado de forma llegan? Tú imagínate que Tompkins y Randolph empiezan a jugar en diciembre. Tienen que hacer la pretemporada, coger forma. Tompkins ya le conocemos. Randolph no sabemos, es una incógnita. La verdad es que tenéis una confianza máxima a nuestros jugadores, tíos. La verdad es brutal. ¿Pondrá a Valde de falso 4? Pues no, porque es que a Valde no es 4. Y no puede jugar de 4 ni de falso 4. Es un 2 y un 3. Falso 3. Que le hemos visto a Valde defender a tíos como Gavidec, eso sí lo ha hecho, pero de 4 ya es mucho. Y los jugadores tienen que jugar en sus posiciones. No podemos empezar a hacer cosas raras y... como de repente meter a Taylor de 4 porque no están funcionando Buksevich y Ndiaye en un día o... No, hay que tener... Mi propuesta, la de Mugen, eran 2 bases, un 2, un 3-4 y un 4. Ah, claro, sí, y esa es mi propuesta también. Yo estoy de acuerdo. Esa es también mi propuesta, tío. Yo estoy muy en tu línea. Tavares o Poirier y 4 pequeños. Small ball puro, ¿no? Bueno, oye, si tú lo ves viable es porque se puede hacer, es decir, hay equipo para poderlo hacer, pero yo creo que es muy importante tener a un 4 y un 5. Para el rebote también, ¿eh? Y para los sistemas de juego de esquinas y muchas cosas. El 4 te da muchísimas cosas, chicos, cosas que se ven y otras que no tanto. Para fichar una mediocridad me quedo con Buksevich y Eli. Pero es que ¿por qué hay que fichar una mediocridad? Es que no hace falta fichar una mediocridad. Todos los jugadores buenos no están con contrato. Puedes fichar a un jugador que de repente te da muchísimas cosas. Un Tremel Darden, tío. Es que no hay que fichar un... A ver, que creo que aquí ya tenemos canas. No hace falta fichar a un Alex Tallus. Puedes fichar, pues eso, pongo el ejemplo de Tremel Darden, que era un jugador tremendamente valioso y que llegó en un momento de temporada donde necesitábamos un alero alto. Pues bueno, está jugando, bueno. Yo creo que no todos, seguramente, ¿eh? No tenemos controlado todos los equipos. No los tenemos todos. Mike James y Will Thomas son buenos y no estaban con equipo. Y los han fichado. Que no quiero decir que hubiera que haberlos fichado, cuidado, ¿eh? Yo no digo que había que fichar ni a Will Thomas ni Mike James. Digo que jugadores de nivel Euroliga había, y hay. Ahora mismo no veo que se ficha a nadie, dice Mugen. A Carroll, Tompkins y Randolph en enero. Pues ya está. Ya está, chicos. Yo creo que este tema está cerradísimo. Está muy, muy cerrado. Y vosotros tenéis una postura un poquito del club, ¿no? Pensáis un poco como el club. Lo cual es respetable, obviamente. Yo lo veo diferente, sin más. Pero vamos, que no digo que sea una quimera tampoco apostar por Buksevich, que es un tipo con muchísima proyección, pero tiene que comerse unos cuantos cocidos. Porque por dentro, Roland Smith ya veo el lío que le puede hacer, y Roland Smith no es el mejor 4 de Europa. Hay muchísimos 4 como Roland Smith
que por dentro le pueden jugar a semigancho, a gancho, cuerpear y hacer daño. Por ejemplo, Jerebko. Jerebko es un jugador que te puede dar muchas soluciones, como dice Francisco. Es un ejemplo. A ver. Josué Andrade. La defensiva no está tan buena, pero la delantera no está tan mal. Obvio con Karim Benzema arriba Madrid. Arriba Madrid, Josué. Ahí está. Karim Benzema, grande. El hombre de la liga. 5 goles, 4 asistencias. Del club, no. Que me gusta Vukcevic de suplente. Bueno, que te gusta Vukcevic de suplente, pero como tenga un problema, un resfriado, una gripe, vamos a ver qué tal. Vamos a ver cómo tengo una lesión ya Busel. A ver qué decimos. Y sin ningún 4 para poderle sustituir natural. Que en el baloncesto podemos dar soluciones, parchear, hacer cosas, pero las cosas son claras. Hay 5, hay 4, hay 3, 2 y 1. Y hay funcionabilidad dentro de la pista y dentro de la cancha. Entonces, bueno, yo lo veo diferente, Mario. Podemos estar aquí, Mario, todo lo que tú quieras, ¿eh? Hablando del tema, que ni yo te voy a convencer, ni tú a mí. O sea, ya me vas conociendo. A ver, no me vas a convencer, tú puedes argumentar lo que quieras, pero que yo pienso diferente, tío. Muy bien, y al 4 es que no necesitas un titular, necesitas un suplente, y mejor que pueda jugar al 3. Kalinic era muy buena, también. Dichoso derecho tanteo, efectivamente, muy bien, sí señor. Claro, y si se rompe la rodilla a Michi le cambian la temporada del EFES. Bueno, vale, pues ya está. Para ti la perra gorda. Roland Smith hizo un pequeño traje a Vukcevic el otro día, sí. Un traje bastante guapo y a medida. Y normal, porque Roland Smith pesa 15 kilos más y es lógico. Entonces, bueno, nos vamos a pensar que Tristan a lo mejor hace una digievolución en un mes y empieza a ser un 4 potencial en Europa, pues ya está. Fenomenal. O que Elien Diaye de repente explote y empiece a sumar un Usman Garuba enseguida, pues vale, ya está. Confiamos muchísimo en nuestra cantera porque es de muchísima calidad, pero creo que también ciertos tiempos hay que cuidarlos. Con ciertos jugadores, excepto con Luka Doncic, que era otra cosa. Yo lo veo como lo de Tavares del año pasado. Sí, es muy bueno, pero no puede estar solo en su posición. Claro. ¿Por qué se ficha Vincent Poirier? Porque había un déficit, ¿no? Si estaba Tavares con un constipado con un problema físico, ya había problemas en el rebote defensivo. Porque Trey Thompkins no es 5, aunque pueda jugar de 5. Porque Nizhny Novgorod reboteaba muy bien, por ejemplo, pero no era un 5. Y podemos buscar soluciones. Si en el baloncesto se puede parchear muchas cosas. Hombre, es que yo no he dicho a Jason Randle. Bueno, no hace falta que repita las cosas, yo creo que me entiendes bien. No estoy diciendo fichar a un parche tipo Jason Randle. Yo no estoy diciendo eso. Pero vamos, ya te haré un vídeo yo, si quieres, en YouTube, te haré un vídeo para que veas que hay jugadores. Me estás motivando bastante para que haga un vídeo de jugadores que puedan ser fichables y sobre todo ahora que va a haber contratos liberados en la NBA. Así que nada. Tampoco puedes cargar a los chavales con la responsabilidad esa. Mira lo que nos pasó con Núñez en semis. Bueno, ahí está, sí. Me serviría como ejemplo también, pero bueno. Nos hemos puesto a hablar de baloncesto, chicos, y estamos en la prioridad de la Champions, ¿eh? Pero bueno, hablamos de lo que queráis, ¿eh? También podemos hablar de las chicas. Aquí ya sabéis que podemos hablar absolutamente de todo. De todo lo que os apetezca. Un descarte de la NBA, sí. Los contratos no garantizados se están haciendo ahora. Y duran... ¿Cuánto duran, Mugen, los contratos no garantizados? ¿Un mes? Sí, 2 semanas. Sí. Por eso. Entonces, realmente se pueden fichar cosas. Hay que buscar los momentos. Pero por lo menos tener una perspectiva, una lectura. Tener una agenda. Que vamos, que yo estoy convencido que el Madrid seguro que está mirando algo. Otra cosa es lo que comunique. Mira, cancha. Pues mira. ¿A ti qué te dicen? Si te dicen ahora que viene cancha, que dices que no porque está Vukcevic. ¿A qué dirías que sí? Y te vale, ¿verdad? Tiene calidad. Y hubiera sido una posibilidad. Y no te hubieras arruinado. A mí tampoco me gusta de salir con Anga y Taylor a la vez. Es que estamos más limitados en ataque. Bueno. De que está libre, ¿no? Nada, deja a Gavidec. Que se lía aquí, se lía. Bjelica está con equipo. Vamos a verlo, ¿no? Nemanja. Vamos a ver dónde está. Nemanja. Que yo sé que con Sacramento tenía un contrato muy grande.
¿Está con Warriors? ¿Puede ser? ¿Contrato con Warriors? Corregirme si no, ¿eh? No lo sé. Entre Minnesota, Sacramento, etcétera. Yo en Sacramento sabía que tenía un contrato muy gordo. Bastante gordo. Kangar estupendo, 3-4. Sí. Barreiro, bueno, te hubiera venido bien, quizás. Sí. Jonathan creo que va a ir mejorando. Fran, lo que quería el Partizan, Angélica. Kangar sería brutal. Os gusta mucho Kangar, ¿eh? Aquí os gusta mucho en este canal. Te puse en agosto, Valentina, capitana del Milan, hace en agosto. Lleva 6 goles en la liga en 3 partidos y un año más joven que Esther. Bueno, lo clavaste, Fernando. Pero bueno, Esther González, creo que dentro de los no buenos resultados en liga, Esther está siendo de lo más destacado, ¿no? Stan Warriors, sí, Mario. Nemanja Bjelica está en Warriors, me encantaría. A mí es un jugador que me gusta mucho. Bueno, en Baskonia era una pasada. Y en NBA también ha tenido buenos momentos, sobre todo en Kings, si no me equivoco. En Sacramento ha dejado buenas cosas. En Wolves yo no lo seguí tanto. Y luego yo estoy enamorado de López Aróstegui. Buen jugador. Ahora ha estado lesionado, pero sí es un buen jugador. A mí también me gusta. Sí, el partido es en Italia, Germán. Sí, el partido es en tierras lombardas. Me encanta decir eso, tierras lombardas. No sé por qué, me encanta. Oye, ayer no me respondiste la gente. No sé qué os pasó. ¿Pensáis que va a ser titular, Camavinga? Que yo sigo con RQR Guitarra, que yo pienso que va a ser titular. Coca-Cola, como siempre. Yo creo que sí que va a ser titular, chicos. ¿Cómo está el Inter? Cuarto. Cuarto, Germán. Está cuarto ahora mismo en la serie. Está cuarto. Cuarto. El primero va la Roma de José Mourinho. Milan segundo, Nápoles tercero, séptimo... O sea, perdón, 7 puntos cuarto el Inter. La que ha empezado mal es la Juve, ¿eh? Vamos a ver, la Juve ha empezado muy mal. Tendrán que ir mejorando. Pero bueno, el palo de Cristiano yo creo que lo van a notar. A ver. Esther tremenda, perfecto, pero Valentina nos daría gol de verdad. Quizá Valentina en lugar de Naikari, ¿no? Más que en el de Esther. Creo yo, Fernando, es mi opinión. ¿Qué centro del campo dirías tú? Mi centro del campo, Mugen. Te voy a decir lo que me molaría, tío. ¿Creéis que...? Ah, vale. Está poniendo Ana Paula una encuesta sin avisarme, me encanta. Es realización independiente, pero está guay, cariño, muy bien. Yo creo que el centro del campo que a mí me gustaría más ver frente al Inter por la acumulación de gente en el medio entre la gente de los carriles y el medio sería Casemiro, Camavinga, Valverde, Modric arriba, Benzema y Vinicius. Eso sería lo que a mí más me gustaría. Ah, el que crees, no el que quieres, el que creo. Ah, vale, perdóname, lo siento. El que creo que va a sacar es Casemiro, Camavinga, Modric. Creo que va a sacar. Me la juego. Creo que va a ser Casemiro, Camavinga, Modric. Y a Valverde lo va a dejar en el banco. Hazard, Vinicius, Benzema. Creo que a Camavinga lo va a ir metiendo en dinámica. Y, hombre, ahora mismo, para meterlo tiene que ser por Valverde en un 4-3-3. No vas a quitar a Modric, que es fundamental en la salida. Sobre todo sin cross. Sí, Handanovic sigue. Tenemos a mi mejor amigo, Luis N. ¿Qué opinas de los 10? Es Atlético, ¿vale? No le peguéis mucho. ¿Qué opinas de los 10 minutos de añadido del Inter? O sea, del Atleti, estoy fatal, el otro día. ¿Crees que el gol anulado a Lemar fue fuera de juego? Es muy parecido al del Madrid versus Bilbao del año pasado. No me acuerdo de ese gol, Luis. No me acuerdo, tengo memoria selectiva. No me acuerdo bien, quiero decir. Sé que hubo una jugada polémica. Los 10 minutos, a nivel de minutaje, estuvieron bien. El problema es el agravio comparativo que se puede hacer. Es decir, si esta medida tú no la tomas en todos los partidos cuando haya situaciones de mucha pérdida de tiempo, va a haber agravios comparativos y mucha queja al respecto. Entonces, ese es el problema. No los 10 minutos, y los 10 minutos pueden estar justificados, porque hay 5 minutos del VAR de por medio, creo.
y luego hay pausa de hidratación, sustitución... O sea, que puede estar justificado los 10 minutos, pero el problema es que justo se haga en ese partido y en otros partidos de pérdida de tiempo se dejen 3 o 4 en vez de 6 o 7. Me explico, ¿no? Yo creo que Camavinga lo saca luego, dice Mugen. Puede ser. Pero yo es una sensación, ¿vale? Nada más. No sé, Hazard, creo que este año va a darnos muy buenos ratos. Eso es, Fernando. Yo también lo pienso, tío. Yo creo que no va a ser la serie del equipo, obviamente, porque Benzema y Vinicius están a otra onda, a otro nivel. Pero nos puede dejar cosas. Cosas que alimenten el juego en tono positivo. A nivel de 3/4, asociación, conexión, último pase, algún gol. Pienso que Valverde, dice Óscar, está mejor que Hazard. Sí, yo también. Yo dejaba a Hazard en el banco. Yo también lo haría, pero creo que no va a ser así. Yo recuerdo todo lo que lloraron los colchoneros del gol de Ramos en el 94. Sí, yo también recuerdo que lloraron mucho, sí. La vida. A ver, hay que pensar que si eres del Atlético de Madrid y lo que has vivido en Lisboa y en Milán es muy duro, ¿eh? Tiene que ser durísimo, chicos. Yo no es por empatizar con el Atlético de Madrid ni con el aficionado, pero tengo amigos como Luis, que son del Atlético de Madrid, y vaya, que es duro de narices. Muy duro. Si lo hubiéramos vivido algo así nosotros, uff, eso se te queda en la retina mucho tiempo. Mario, no fue en el 92-48, pero no estuvo... ¿Cómo? No me entero, Mario. A lo mejor he perdido conversación, ¿vale? Ahí me he perdido un poquito. No creo que Camavinga sea titular, dice Germán. No, que ya está, chicos. Yo es una sensación que tengo. Con el 4-3-3. Aunque a mí lo que me encantaría es un 4-4-2. Creo que va a ser muy importante cubrir o con Camavinga o Valverde ayudar a Carvajal. Me da mucho miedo Dumfries, el jugador holandés. Bien, ¿creéis que Camavinga será titular mañana? Un 54% decís que sí, un 45% que no. Muy igualado, 11 votos. Bueno, tenéis un poco de todo, ¿eh? Algunos estáis conmigo, chavales, ¿eh? Algunos estáis ahí, pensando como yo, que Camavinga puede ser titular. A ver, tengo ganas de testarlo también. Un poco a lo mejor las ganas me pueden, ¿no? Pero... Sí, el otro día jugamos un 4-2-3-1. Pero 4-4-2 en defensa, 4-2-3-1 en ataque. 4-2-3-1, pero yo tengo el 4-3-3 en mente. Pero es verdad que posicionalmente se fusiona el 4-2-3-1 y 4-4-2 en defensa, con Valverde en el lado derecho, Modric, Casemiro y Vinicius cubriendo zona izquierda. Y Hazard, verso libre, con Benzema arriba. ¿Te gusta más Lucas Vázquez de extremo o de lateral? No me gusta de ninguna manera, ni de extremo ni de lateral. Pero si tiene que jugar, de lateral. Enrique, dice mi padre, a ver qué dice, totalmente de acuerdo contigo. Lo mejor sería mañana un 4-4-2, con Camavinga en el centro del campo también. Sí, eso sería, creo, lo mejor. Pensar que el Inter, ¿vale? Por ejemplo, frente a la Sampdoria, lo tenía yo, estoy fatal, había sacado el 11, pero sacó un 3-5-2. Un 3-5-2, ¿vale? O sea, que ellos juegan un sistema muy al estilo Antonio Conte. A no ser que me corrija Mario con el tema táctico. Mario dice, me gusta en el banquillo. ¿Te refieres a Lucas, eh? Sí. Vázquez, Lucas. Sí. Yo la verdad es que de Lucas Vázquez no espero mucho. Pero bueno, todo lo que sea que produzca en el lateral derecho, bienvenido sea. Pero un poquito de miedo me da. El 4-3-3 es el esquema perfecto para Vini y Karim. Sí. Pero también me gustan en el 4-4-2. Bien protegidos por un medio del campo poblado. Y que puedan ahí luego ya hacer ellos sus cositas. Eso me gusta también, ¿eh? Eso me gusta a mí también. Tengo máxima confianza en Vini para mañana. Está entre... Si ganamos, que yo pienso que va a ser un 1-2, quizá 1-3. Creo que no van a marcar gol. Estamos ahí en defensa un poco rarunos. Vamos a mejorar, pero creo que el Inter es mejor equipo obviamente que el Celta y nos va a presionar mucho, nos va a cerrar bastante. Algo de pupa nos va a hacer en algún momento. Y creo que un gol puede caer, típico de Lautaro o Correa. Creo que van a jugar. ¿Cómo quedó el Castilla este finde? El Castilla perdió, ¿no? Si no me equivoco. Perdió bien contra Murcia, ¿no? 3-0, si no me equivoco. 4-0 el sábado frente... Ah, no, o sea, perdón, 3-0 contra UCAM Murcia el viernes. Perdimos. Palo duro, ¿eh? Porque el Castilla había empezado bien. Bueno, había empezado bien, una derrota, una victoria, pero con buenas sensaciones de juego. Sí, perdió 3-0 contra Murcia, nos dice ahí Ana Paula. A mí Valverde de falso extremo metiéndose por dentro me gusta. A ver, a mí cuanto más dentro está, me gusta, Mario. Lo que pasa es que creo que a nivel posicional el Madrid le necesita ahí. Porque si no, Carvajal se queda muy solo en lo que son los 2 contra 2. Entre extremo y lateral, cuando jugamos en el bloque bajo, cuando tenemos que replegar.
Pues yo estoy más en el 1-2 o 2-2. Bueno, hombre, 2-2 no. Hombre, dame una victoria de inicio. Me quiero ilusionar con la Champions. 2-2. O sea, que piensas que el Inter nos va a poner problemas. 3-0 y 2 goles anulados al Castilla legales. Joder, macho, no me digas eso. O sea, que nos están... Pues menudo inicio arbitral. Nos están sacando los hígados, ¿eh? El Castilla lo está pasando mal. Con arbitrajes bastante pobres. Bastante lamentables. Según he podido ir leyendo. En fin. Voy a beber agua, chicos. Que ya sabéis que cuando llega cerca de la hora, empieza a llegar la sed. Pero bueno, confianza máxima, ¿no? En el Castilla, ¿o cómo veis? Castilla, con la base que tenemos, hombre. Es verdad que yo recuerdo, por ejemplo, la jornada del 2004-2005, que luego bajamos de segunda a segunda vez y teníamos una jornada muy buena de jugadores, ¿no? Si no me equivoco. Con los Arbeloa y compañía. Hablo de memoria. Estaba también Felipe Luis, ¿eh? Por aquel entonces en el Real Madrid Castilla. Soldado, Jurado. Hablo de memoria. Negredo, creo que también estaba, aunque no es canterano madridista, él es canterano del Rayo. Mario, lo que le hicieron el otro día fue tremendo. Joder, o sea que sí, ¿no? Vas a hacer un stream mañana antes del partido. Ya os lo comunicaré. A ver qué hacemos, ¿vale? Pero estáos atentos. A ver qué hacemos, ¿vale? Algo vamos a hacer, Germán, pero todavía tengo que hablar con la productora, ¿de acuerdo? Pero tú atento porque algo se va a hacer, ¿eh? Mañana mucha Champions y resaca del Barça, a ver si pierde. Espero que ganen, pero es empezar contra el mejor grupo, o sea, el mejor del grupo fuera. No lo veo tan claro. Bueno, por aquello, ¿no? De empezar un poco fríos. El Madrid está empezando un poco mal los partidos. Ahí está Ana Paula. Muy bien dicho, sí. Puede ser, veremos. Pero vamos, que en YouTube nos encanta hacer directos, ¿eh? Obviamente es nuestra herramienta principal y desde YouTube nos encanta estar con vosotros, ¿eh? Ya os lo advertimos. Es con quienes hemos empezado y... obviamente. Media tabla, pero creo que es el mejor Castilla de los últimos 10 años. Juegan muy bien, sí. Juegan muy bien. ¿Tu opinión del papel de Butragueño en el Madrid? Joder, ¿qué pregunta más así? Sí. Guay, Alex, me encanta esa pregunta así. Me mola. A ver, Emilio, desde luego, en momentos naturales, creo que lo hace muy bien la portavocía. Como portavoz, la portavocía, no lo termino, ¿eh? Como portavoz lo hace bien. Pero cuando hay marrones de por medio, yo creo que le cuesta. Es un tío que no se moja. Pero es verdad que para ser, a nivel de protocolo, es un buen comunicador. Pero es lineal. Ya sabemos que es un tío lineal y, pues bueno, muy correcto. Y eso tiene sus puntos buenos y sus puntos malos, como comunicador y portavoz del club. Tenemos... me había parecido ver... ah, sí, Sardar Dadali. ¿Qué pasa, Sardar? Where are you from? Porque veo que hablas en inglés. Maitaroz Injury Updates. ¿Hay novedades de Maitaroz? Parece ser... a ver si Ana Paula la puede responder mejor en inglés, porque yo puedo armar aquí un kikirigai brutal. Pero yo diría que para el próximo partido de Liga va a estar, porque parece que es la que mejor, más rápido se va... no hay novedades, pero bueno, que yo creo que es la que más posibilidades. Creo que es la que tiene más posibilidades de volver lo antes posible. Óscar, ojo, si el Barça encaja otros 8 tendréis que hacer programón especial. Programón y copazos, ¿eh? Pero bueno, no creo que le vayan a caer 8. Vamos a ver qué pasa. Va a ser un partido diferente, chicos, nada que ver. ¿Me dais un momento? Tengo que coger agua, ¿vale? Vuelvo enseguida. Un segundo. A ver. Voy a por agua o alguien va por agua, ¿vale? Porque así funciona esto, chavales. Pocos hablan de las bajas de las chicas, y son tremendas. Sí, y es que por eso hemos empezado así. Entre el desgaste de los 2 partidos frente al City y las lesiones, la verdad es que no hemos empezado bien. No hemos empezado nada bien. Ya está, ya estoy con agüita. Ojalá llegue Oroz, sí, ojalá ya llegue, Fernando, sí. Es muy importante, es la mejor mediocampista que tenemos. Para mí, de largo. La defensa del Madrid es la que no convence. Te refieres a la defensa de los chicos, ¿no? Entiendo, Germán.
Yo no creo que sea la defensa, yo creo que es un poco el sistema de concentración y la mentalidad que tenemos. Yo creo que con Álava, y si recuperamos a Mendy, vamos a tener una defensa brutal a nivel de defensas, y con Militao, que es un auténtico animal, pero bueno, y Casemiro estando bien. Pero es trabajo de todos, chicos. Cuando hablamos del sistema defensivo, creo que es muy importante también cómo presiona el Madrid. Si obviamente presionas mal, pues facilitas mucho la labor de salida del balón. Y tienes problemas luego, claro. Los equipos técnicamente están muy bien dotados en muchos casos. Muy bien. Nos pasamos de correctos, no es plan ser como los del Barça. Pero joder, de vez en cuando un puñetazo en la mesa hay que dar. Sí, a ver, que yo quiero que le caigan 15 al Barça, pero que creo que no va a haber goleada. Yo creo que el Bayern va a sacar un empate como mínimo, pero no creo que vaya el Bayern a pasar por encima así. Oye, que ojalá me equivoque, toquemos madera y el Bayern humille, ¿eh? ¿Crees necesarios fichajes en invierno? ¿Qué línea y quiénes? Entiendo que te refieres, Luis, al primer equipo del Real Madrid. Ah, lo de Butragueño, Mugen. Ah, vale, sí, 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 que a veces... Vale, perdóname, tíos, que cruzo temas, macho. Cuando sacáis un tema a otro ya me vuelvo tarumba, me vuelvo loquito. Dice Luis lo de los fichajes. A ver, para mí el Madrid un lateral derecho necesita, pero no se le va a fichar. Entonces, me parece, pues, inviable que el Madrid vaya a fichar en invierno algo, a no ser que haya un lesionado. Y, hombre, pues está claro que un central también nos vendría bien. Un central, porque creo que vamos un poquito pillados con pinzas. Hay calidad, hay nivel, pero no muchos defensas. Y creo que con Marcelo así, Mendy así, y con Vallejo, pues hombre, creo que un central... Koundé, si hubiera estado a tiro de piedra, lo hubiera fichado, está claro. Porque encima te cubre el lateral derecho y te cubre el centro de la zaga. Mira, Óscar García lo está diciendo, ahí está. Koundé nos hubiera venido fenomenal. Fenomenal. Y te quita la posibilidad de que Vallejo hubiera jugado en cualquier partido donde tengas una plaga de lesiones atrás. Pero bueno, creo que en defensa, creo que en el centro del campo y arriba estamos bien a día de hoy. En defensa sí que hubiera metido ahí un fichaje o dos. Uno, multifuncional, por lo menos. Y yo cuando hablo de defensa me refiero al sistema. Correcto, exacto. Eso es. Eso es. Eso es. Muy bien, totalmente, lo firmo. Es verdad que al final el sistema defensivo es una cuestión colectiva, coral. No es por hacernos los eruditos, pero es una cuestión no solo de los defensas. Es una cuestión de que Hazard presione un poco, Benzema ayude, de que Vinicius no vaya a presionar como un loco y luego Valverde se quede en la presión, o viceversa. O que Modric vaya a la hora de presionar la primera línea de salida del Inter, pero Casemiro se quede en bloque bajo o en bloque medio. Quieren 70 por Koundé, sí, la verdad es que el Sevilla se subió a la parra porque tiene una cláusula de 80 y dicen, bueno, pues nos hacemos los duros. El Sevilla es un club que vende muy bien y que, quitarle un jugador, que nos lo digan con Sergio Ramos, por ejemplo. ¿Qué opinas de otro ex nuestro como Pedro León? Pues mira, como dijo Mourinho en su momento en una previa de Champions, dijo, no sé, decís que parece que Pedro León es Maradona. Pues exactamente lo mismo, tal cual. O sea, a Pedro León se le dio muchísimo hype, creo que se le vendió mucho la moto desde los medios de prisa, creo que se le dio muchísima tela a nivel de matraca, a nivel de medios, artículos, de que era un crack. Vino, al igual que le pasó un poco lo de Sergio Canales, pero sin lesión de por medio, iba un poco arriba, y realmente me parece un buen jugador, pero le faltaba velocidad del fútbol moderno. Tenía muy buen toque de balón, pero no tiene, digamos, las prestaciones para jugar al máximo nivel. ¿Te has planteado organizar, a ver, qué es esto? Sí, Luis, ¿te has planteado organizar algún debate con otros madridistas o de otros equipos, ya sea en directo o en formato video grabado? Sí, me lo he planteado. De hecho, me lo he planteado con Ana Paula, hacerlo con atléticos o con madridistas. Ya veremos cómo va todo eso, pero todavía no hay nada al respecto, Luis. Francis, ¿qué pasa, Francis? ¿Qué tal, tío? Oye, hablando de centrales, ¿qué opinas de Rüdiger? Creo que termina contrato este año. A mí me encanta. Antonio Rüdiger, ya hice un vídeo en el canal, ¿vale? Lo tenéis en YouTube, cuando salió esto del rumor y que no renueva y vamos a ver qué ocurre. Si Rüdiger está libre, habría que ir a por él. Antonio Rüdiger tiene 28, tiene para 3, 4 o 5 años de fútbol si se mantiene bien físicamente y es un pedazo de animal. Es una bestia. Saca bien el balón, por arriba es un valladar, por abajo es rápido, es instintivo, es fuerte, es rápido sacando el balón, rompiendo línea primera y puede jugar hasta incluso de falso lateral izquierdo, o sea, de falso central izquierdo, de falso lateral izquierdo, de central. Es un Nacho, pero en una versión muy mejorada. El Sevilla nos jode todo lo que puede cuando queremos algo pues fácil, no cederles nunca un jugador. Sí,
Y por Óscar Rodríguez tenemos que haber pedido más dinero. Siempre me quedé con esa idea. Un vídeo de reacción con Quique y alguien del Atlético. Dice Ana Paula. Sí, algo así. Eso tenemos ahí. A ver si quieren a Odriozola o Nacho incluso. Sí, pa'lante. Odriozola, vamos a ver qué tal le va la cesión en la Fiore. En la Fiore, por cierto, que va octava la Fiorentina. Estoy viendo aquí la Serie A cómo va, no tenía ni idea. Octavos. Bueno, ahí van, en el medio de la tabla. ¿Y qué te parece Rodri, el del Betis? Jugador bien para el Betis, pero nada más. Tampoco me parece tan extraordinario. Es que, chicos, también vendemos mucha ilusión, ¿no? Con los jugadores muy rápido, hay que tener cuidado. Tengo que beber agua, chavales, que si no me quedo sequito en esta recta final. ¿No te hubiera gustado estudiar periodismo? Bueno, Alex, yo no estudié periodismo, pero hice un grado superior de comunicación audiovisual 3 años, en un centro privado. Yo no sabía qué hacer con mi vida, Luis eso lo sabe bien, que es amigo mío del colegio. Y entonces yo me metí ahí casi que por meterme. Y entonces encontré la vocación de la radio. He sido comunicador y locutor durante más de 10 años. En deportes y en periodismo general. Magazine, he hecho varias cosas. Pero vamos, no voy a contar mi vida, porque no sé si a todos os interesa mucho mi vida. Yo creo que os interesa más hablar de Madrid, chicos. No sé yo, ¿eh? Pero vamos, que me puedes preguntar lo que quieras, Alex, ¿eh? Sin cortapisas, sin filtros, tú tranquilo, pregunta. Alfonso Dols, ¿qué pasa, Alfonso? ¿Qué tipo de jugador o de perfil necesitamos si Carroll no continúa? ¿Un 2 o un 3? Pues, tal y como está la plantilla ahora, tengo dudas. A veces pienso un 3-4, más que un 2, si Nigel Williams-Goss y Sergi recupera cierto nivel, por ahí a lo mejor el escolta lo podemos cubrir bien. Y obviamente Alberto Abalde da un paso al frente, que yo confío mucho en el galego. Para mí Odriozola nunca me ha convencido. A mí tampoco, Germán, a nivel competitivo. Odriozola murió futbolísticamente para el Madrid el día de Mallorca. Sí, le condenó bastante. Ahí estaba con Zidane y le condenó ese partido mucho. La verdad es que Odriozola es un jugador muy limitado. Y venía con un gran cartel de la Real Sociedad, buen pie, buen centrador, pero es un jugador que al máximo nivel no tiene cuerpo, ni físico ni velocidad. Sobre todo velocidad de repliegue. Le cuesta bajar, porque no tiene mucho pulmón, creo yo, creo. El año pasado no lo hizo mal al final de temporada. No lo hizo mal. Pero para partidos contra el Cádiz, para partidos medios, Mario. Yo creo que tiene un poco el síndrome de Asier Illarramendi. Creo que es un jugador... Le pasa un poco lo mismo que al de Mutriku. Es un jugador limitado a nivel mental también. Nivel mental me refiero a nivel mental competitivo. No a nivel mental de que no tenga neuronas. No tengo ni idea. Y yo creo que es un tío bastante inteligente. Por lo que lo he oído hablar, me gusta cómo habla. Buen chaval, además. Quiero que le vaya bien. Venga, chicos, que estamos ahí, ¿eh? Más cositas. Yo creía que Miguelito no iba a ser muy 2, pero cuando mejor ha jugado ha sido en esa posición. Sí, muy bien. A lo mejor encontramos ahí un combo, ¿eh? Un nuevo combo Word que puede jugar ahí en el 2, ayudar a Sergi en esa posición, a Valde, a Fabián. Puede venir muy bien. Y con Eurtel y Carlos Alocén con confianza en el 1. Vamos a ver qué es lo que pasa, chicos. Que en básquet, más allá de mi crítica de que creo que necesitamos un 4 para competir con Yabusel y eso, tenemos muy buenos jugadores. Y tenemos muy buen equipo defensivo a nivel exterior interno, en la zona, ¿eh? Como Poirier y Tavares cojan ritmo los dos, a ver quién pelotas penetra ahí, macho. Porque lo de Godzilla y King Kong se va a quedar corto, ¿eh? Son auténticos burracos, dos bestias, dos animales mostrencos. Poirier hizo un partidazo, muchísimo mérito. Frente a un tío como Brandon Davis, cómo compitió, ¿eh? Sensacional. Brandon Davis para mí es top 5 de 5, vale la redundancia de Europa, sin lugar a dudas. Jugador súper completo, Rambo. Me gustaba para el Madrid. El Madrid defiende muy bien. Miguelito cumple años esta semana. Ah, sí, Ana. Qué guay, cielo. Cumpleaños. Muy bien. Muy bien, pues estaremos atentos. Haremos un vídeo quizás de Nigel Williams-Goss. Primeras sensaciones. Con aquello del cumple, de excusa del cumple, hacemos un videaco. Un vídeo. Lasso. Ya estamos, muy bien. Ya estamos. Sí, que el Madrid defiende bien con Lasso, sí. Y a veces mal también. Según también los jugadores. Es que esto... Al final es así. Nigel Williams-Goss, Miguelito cumple 28, creo. 27 o 27 mejor. Mama Uabici, Arsenal, Marinelli, Inter de Milán. Para mí el femenino en enero. ¿Para fichar o qué? ¿De scouting te refieres, Fernando? Jugadoras. Creo que Ancelotti va a salir con la alineación del fin de semana. Pues yo espero un par de cambios. Uno David Áraba y el otro, ojalá, Eduardo Camavinga. Al que sí que espero es a Miguel Gutiérrez de nuevo, ¿eh?
ojito, que eso no lo hemos comentado. Si apuesta por Miguel Gutiérrez Ancelotti después de sus fallos defensivos, también sus aciertos ofensivos, con un centro espectacular a Benzema, que yo creo que eso también le vino muy bien anímicamente, pero si realmente lo vuelve a poner, mis dice para Ancelotti. Mis dice. La delantera del Arsenal tiene la mejor... sí, es la internacional por Holanda, ¿no? Nunca me acuerdo su nombre, pero he visto bastante de ella a nivel de highlights, y me gusta mucho. ¿Cómo se llamaba, chicos? Que yo, los nombres del fútbol fem se me van. Miedema. Vivian Miedema, internacional por Holanda. Muy buena jugadora, alta pero con muy buena calidad técnica. Buena futbolista. Brandon Davies estuvo a punto de venir en 2019, pero al final se trajo a Jordan Mickey. Bueno, lo que pasó es que Brandon Davies pedía más dinero que Jordan Mickey. Y algo más, ¿no, Mugen? ¿Puede ser? Algo más. No sé si había alguna facilidad contractual más. Sí, Miedema. Sí, sí. Vivian Miedema, futbolista de 25 años. 1,75, bastante alta para ser chica. Sí, Miedema. Sí, sí. Internacional por Holanda. Con Mertens y compañía. Con Mertens, la de el Barça, una de las mejores extremos del mundo. Se lo oí a Golden, que es buenísima. A Golden. Golden Arrow, ¿no te refieres, Mario? Vale. Pues sí, es buena delantera al parecer, muy buena. Sí, señor. Sí, señor. Fue por cupos. Pero Brandon tiene pasaporte Cotonou, ¿no? Brandon Davies tiene pasaporte Cotonou, ¿no? Como Will Thomas, de Uganda. Tiene pasaporte Cotonou, de Uganda. También como el senegalés de Pierre Henry. Estos pasaportes, así. No, lo de Brandon Davies, muy bien. Lo de Brandon Davies, que no sé por qué fichamos a Mickey. No sé por qué fichamos a Mickey en vez de Davies. No me acuerdo bien. Yo el tema del pasaporte no fue porque es de Uganda. Ah, medio kilo más, claro, pues ahí está el dinero. La morterada, el dinerín, pues ya está, claro. También estábamos pendientes de la renovación de Walter Tavares. Y creo que se le inyectó dinero a Walter, a Eddie, y por eso también influyó de alguna manera, ¿no? Creo, hablo de memorieta. Esto ha sido hace 2 años y medio, y claro. El Barcelona sí estuvo dispuesto a pagarle ese más. Sí, Alex, yo creo que sí, fue eso, chicos. Hablo de memoria, ¿eh? Me suena a mí que sí. Me suena. Bueno. Sí, sí. No, hombre, era un muy buen jugador. Y es muy buen jugador Brandon Davies, ¿eh? Es muy bueno y para el estilo del Madrid hubiera ido muy bien. Extraordinario. Defensa press, rebote, tiro, ganchos, juego de espalda, poste alto, poste bajo, lectura de asistencia final. Brutal. Muy buen jugador, hay que decirlo. Y mejor que Jordan Mickey. Aunque Jordan Mickey también es un pivot que creo que hizo buenas cosas y no lo valoramos, ¿eh? Me parece ya un buen pivot. ¿Has visto los números que lleva Alan? Es alucinante este tío. Una bestia, tío. Haaland, el mejor definidor ahora mismo. Incluso por encima de Lewandowski para mí. Y en la definición, algo por encima de Mbappé. Aunque Mbappé sigo diciendo que es mejor jugador. Si queréis abrimos para cerrar el directo. Debate de Mbappé-Haaland. Tema que estuvimos tocando todo el puñetero verano hasta que al final no vino Mbappé. Pero bueno. El pasaporte sí fue... Su problema fue ese. El problema de Mickey, sí. De hecho, el problema de Mickey fue el pasaporte porque teníamos overbooking, ¿no? Con Tompkins, con Deck y con... ¿no? Si no me equivoco, vaya. Que a veces la memoria me juega malas pasadas. No, hombre, el Barça... ¿El Barça sí está? ¿A qué te refieres, Fernando? Ah, por el tema económico, de que ha metido mucho dinero en básquet, ¿no? Sí, hombre, bueno, el Barcelona a nivel financiero es un absoluto descontrol, con una deuda total de 1.500 millones, ¿qué te puedes esperar? Pero vamos, más que lo de Brandon Davies, los problemas los tienen con el salario de Mirotic y en menor medida de Calates y de Corey Higgins. ¿Calates también te parece de los 5 mejores bases de Europa? A mí sí, a mí también. Nick Calates me parece de los mejores bases de Europa. Con Vasily Jemicic también, que estaría ahí obviamente. Luego habría que ver Shane Larkin si lo incluimos ahí.
porque Shane Larkin es un híbrido entre escolta, base, un poco... Bueno, Michi también igual, ¿no? Pero vamos, yo meto a los dos de base y ya está. Los meto a los dos. Me parecen diferenciales. Juntos son la mejor pareja exterior para mí de Europa, ¿no? Yo creo que eso está bastante claro. Claro, ¿ves? Eso, Sadek no le podías dejar fuera porque su papel era el único. Era diferente al resto de aleros, claro. Exacto, poco margen, chicos. Ahí está el tema. Ahí está. Pero bueno, al final ahí tienes que tomar decisiones. A ver, a mí me encanta Brandon Davis por lo que vi en Zalgiris, pero no pudo venir, pues ya está. Y Jordan Mickey era un jugador que estaba haciéndolo muy bien en Kinky. O sea que creo que el movimiento fue de nivel, no fue un movimiento parcheado. Entonces en ese sentido yo no tengo tampoco mucho que pedir al club. No, en ese sentido, a ver, ¿puede haber puesto más pasta? Sí, pero yo qué sé, son decisiones económicas también de por medio. Creo yo. En fin, chicos, ¿queréis que hagamos una porra para cerrar el directo? ¿Os parece bien? ¿Una porrita? ¿Vale? Vamos a hacer una porra. Que no estamos mal hoy en directo, somos bastantes para ser esta hora y tal. Vamos a mojarnos. Un resultado para Inter de Milán, Real Madrid. Mañana haré revisión, ¿eh? Os pediré de nuevo. A ver cómo habéis moldeado, si habéis cambiado vuestro pensamiento. Pero darme un resultado. Yo pienso que 1-2. Madrid al día. 1-2. Desde Madrid al día. Ponemos 1-2. Fernando, 1-1. No he seguido a María Bravo, Fer. Fernando, no lo has seguido, lo siento. No te puedo decir. 1-2, 1-1. Os quiero mojándoos a todos. Mario, Mugen, Alex. A todos, ¿eh? Germán, a mojarse. Aquí quien no se moja, no mola. Y con mal tiro exterior. Ana Paula, 0-2. Muy bien, cariño. 0-2, está bien. Y con mal tiro exterior y libre para ser base. Luis, 2-1. Qué mamón. 2-1, claro, Luis es del Atleti, ¿eh? Ya lo sabéis. Pero bueno, ya está. Aquí admitimos con respeto y educación a todo el mundo de todos los equipos. Si os fijáis, en la final del domingo, en el último minuto no dio una. Y antes del Barça ya ni te digo. Alex, 2-2. Una Roberto Carlos, dice Fernando. María Bravo, joder, qué guay. Pues esperemos que evolucione, tío, porque para el lateral izquierdo nos vendría bien alguien. Madrid 2, Inter 1, nos dice Juan. Genial, con gol de Vini, esperemos. Eso es. Fernando, lo intento, ¿eh? Voy a intentar seguir al juvenil, tío, pero... Es que yo, si te contara... A ver, seguro que tú también tienes lío, ¿eh? Pero yo con el canal, macho, y con otros menesteres, me cuesta seguir todo, ¿eh? Me cuesta hacer scouting en detalle, ahí de todo, de todo. Del Madrid femenino, básquet, primer equipo, Castilla... Me cuesta. Me cuesta. En fin. ¿Con qué te has perdido, Mugen? Estamos con el resultado, tío. Estamos con el resultado. Para que nos mojemos antes del cierre del directo. Que tú no te has mojado. Pero bueno, que no pasa nada, ¿eh? Si no te quieres mojar, no hace falta. Tranquilo. Como diría el presidente, tranquilo. Ya he dicho 1-2, pero para no repetir digo 2-3. Venga, así. Muy bien, pues me gusta. Voy a cerrar con eso. Un buen resultado, un 2-3. Bueno, un 2-3 con muchos goles. Yo prefiero un 1-2 que un 2-3. Con la sensación de que no nos han metido muchos goles, de que en defensa estaremos mejor con un 1-2 que un 2-3. Pero bueno, ahí queda, chicos. Muchísimas gracias, a todos los que habéis estado al otro lado, en este live, en este stream, en este directo de YouTube de Madridismo al Día. Vais a tener contenido en el canal, luego por la tarde vais a tener previa, también la entrevista de Vinicius, vais a tener cositas. Y mañana más, volveremos en YouTube, mañana estaremos sobre esta hora. Quizás un poquito antes, a la 1, 1:30, ¿vale? Así que nada, chavales, muchísimas gracias por estar ahí al otro lado. Y como siempre digo, ¡a la Madrid! Chao, 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 chao.